así. Y dentro de estas dos se pueden dividir en congénitas, adquiridas o de desarrollo. En este caso les resalto la hipertrofia idiopática, que es una de las causas congénitas, porque también está relacionada con nuestro paciente de hoy. En general, todos sabemos que la tolerancia de las discrepancias se describe que es de 2 centímetros, sin embargo, esto no está muy bien establecido. O sea, hay algunos estudios con pocos pacientes que, digamos, prueban con varias alzas, con varias plantillas, a ver cuáles se toleran más o menos. Sin embargo, no debemos tomar esto pues como un punto de corte, sino que es algo más arbitrario. Otra literatura también especifica que lo que no se tolera son 5.5% con diferencia de la otra extremidad. Entonces hay múltiples opciones de tratamiento. Aquí les quiero resaltar pues lo que nos compete el día de hoy, que es la epifisiodesis. Esto se indica en discrepancias moderadas, que se describen cuando son de 2 a 5 centímetros. Es importante, y esto lo voy a resaltar durante toda la charla, que debe tener potencial de crecimiento. No está, digamos, tampoco definido exactamente cuánto tiempo, pero a grandes rasgos, más o menos 1 año de potencial de crecimiento, porque vamos a ver que según las técnicas, estas epifisiodesis, digamos, pueden retrasar un poquito más como ese freno. Entonces tenemos que tener como esta brecha pues de tiempo. También tenemos entonces las alzas, estas generalmente cuando son menos de 2 centímetros, o las ortesis, cuando los pacientes tienen pues una marcha en puntas, o cuando tienen que hacer como una hiperabducción o una flexión marcada de la rodilla. Pues todo esto, digamos, que se va sopesando para ver cuál de todas las opciones les vamos a ofrecer. Y finalmente, lo que vamos a hablar al final de la charla, los recortamientos y los alargamientos, según pues el tipo de deformidad y cuál es la extremidad afectada. Entonces, para entrar en materia, las epifisiodesis son métodos eficaces de este, digamos, grupo de procedimientos de crecimiento guiado que fue escrito desde el 2004 para el tratamiento pues, de estas discrepancias. Sabemos que las epifisiodesis también se usan para corrección de deformidades angulares. Sin embargo, acá solo nos vamos a centrar en lo que nos compete pues, de discrepancia de longitud. Lo que les hablaba del potencial de crecimiento suficiente, lo repiten mucho pues, en la literatura, porque lo que les digo de que las epifisiodesis, y dependiendo de la técnica que ya vamos a hablar, tiene, no es un freno inmediato del crecimiento, sino que van, digamos, haciendo como un freno paulatino. Por lo tanto, necesitamos tiempo para que esto se dé. Si la fisis se cierra tempranamente, pues digamos que no va a ser de utilidad. Y nos va a servir tanto para el tratamiento de sobrecrecimiento, como les hablaba, como para el resto oficiario, porque podemos tratar también la extremidad contralateral. En general, digamos que hay muchas tablas, y ahorita les voy a mostrar unas tablas y unas curvas que nos muestran cómo va a ser el crecimiento durante toda la vida de los niños. Sin embargo, como para tener una idea en la cabeza, se dice que los hombres crecen hasta los 16 años y las mujeres hasta los 14, y que el fémur crece aproximadamente 10 milímetros por año y la tibia 6 milímetros por año, por lo que la tasa de crecimiento de las extremidades inferiores es 1.6 milímetros al año aproximadamente. Lo que les decía, las epifisiodesis, y dependiendo de la técnica, no siempre, digamos que hacen un cierre oficial inmediato, sino que van formando como un puente óseo simétrico que la va, digamos, como a encapsular o atrapar, pero no la va a invadir, también dependiendo de la técnica. Pero esto es fundamental para evitar pues, el crecimiento y que sea una técnica reversible. Digamos, como sopesando todas las técnicas de epifisiodesis transitorias, sus ventajas son que son procedimientos sencillos, requieren una curva de aprendizaje, digamos, corta. El procedimiento pues es fácil de aprender, con, digamos, el paso a paso que tiene cada técnica. No requiere una inmovilización postoperatoria y por lo tanto el paciente no va a estar como tan inhabilitado en su vida diaria después de la cirugía. El costo también es algo que hay que tener en cuenta y que, digamos, es una de las ventajas de estas eficacias transitorias, y que tenemos un control sobre la corrección siempre y cuando el paciente tenga su seguimiento, pues como lo vamos a ver más adelante. Y las desventajas son que precisamente como necesitamos ese potencial de crecimiento a largo plazo, muchas veces se realizan de una forma temprana, y si se realizan en menores de 10 años, posiblemente después tengamos que hacer un segundo tiempo. Si lo hacemos tardíamente, cercano al cierre de las fisis, pues como ya les he repetido,
el control de ese crecimiento pues va a ser insuficiente. Y otra cosa, cuando hablábamos del arresto oficiario, que muchas veces tenemos que intervenir, es la extremidad que no está enferma para frenar su crecimiento. Muchas veces ni siquiera los mismos pacientes, sino que los padres y los familiares no aceptan que se intervenga la otra extremidad. Señor. Para precisar el término de habilidad. Si estamos hablando de una fisiognosis definitiva, sí es un puente de orden, pero tal como está la definición, dice sin invadir, es el concepto de crecimiento. Entonces, formar un puente simétrico que acaba sin quitar lo de óseo. Porque si se forma un puente óseo, se volvería. Sí, ya se cierra la y si existe una fisiognosis definitiva, pero si le pones sin invadir, tiene que ser sin puente óseo. Sí. Entonces, formar un puente temporal. Hablando de lo de puente es mejor. Puente, una cosa. Suena como si fuera una barra. Sí, es como listo. Lo que hace una detención. Tránsito. Sí. Es el definitivo. Entonces, hablando de las técnicas, hay técnicas definitivas y transitorias. Nos competen las transitorias, pero quiero que conozcan, pues, sobre todo mis compañeros, las definitivas. La de Femister fue la primera descrita, él describió también, pues, para, digamos, freno completo del crecimiento a través de las fisis, una resección, digamos, de un injerto, un segmento, que era, digamos, 2/3 en la metáfisis y 1/3 en la epífisis. Lo que hacía él era, como vemos en la imagen, hacer un giro de 180 grados para frenar, pues, este crecimiento, y se hizo bilateral. Posteriormente se hicieron varias modificaciones de esta técnica en diamante, en otras técnicas, pero básicamente pues es lo mismo. Aquí claramente ellos dicen que idealmente uno debe irse 1/3 a cada lado de las fisis, dejar solo 1/3 en el centro, que pues no va a permitir que se haga el crecimiento normal. Y por eso va a ser definitivo. Y la percutánea, que también tiene muchas variables, pero en general se trata que con curetas, con brocas o con osteótomos incluso, también se hace el mismo tercio al lado y lado de las fisis para evitar, pues, que digamos que su funcionamiento sea el adecuado. Entonces aquí vamos a generar un freno directo. Mientras que las reversibles, a lo largo, pues, de la historia había muchas técnicas. Esta fue, digamos, la primera que se describió del Dr. Hassen en 1945. Él hizo múltiples técnicas, como vemos aquí a la izquierda, con cerclado con alambres. Entonces él veía que dependiendo de dónde lo pusiera, como vemos en estas dos imágenes, generaba un efecto, digamos, deseado según la deformidad que tenía. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que solo lo puso lateral, no sé si se alcanza a ver el cerclaje, para corregir, pues, una deformidad en el plano coronal, y en la primera, digamos que el primer ensayo que hizo fue como el cerclaje completo para permitir el freno. Sin embargo, estas tenían, pues, como altas tasas de falla porque se rompía el alambre mientras crecía. Sin embargo, pues ellos no tienen como el precursor de estas técnicas y finalmente se fueron modificando. Tener en mente las grapas de Blount. Estas grapas se tratan precisamente de lo que hablábamos ahorita, como hacer este puente, pero no óseo en ambos lados. Sin embargo, también tuvieron muchas fallas por digamos, la ubicación precisa de estos, que a veces permitía que se generara una deformidad en alguno de los dos planos, de los tres planos, por la ubicación de las grapas y también por ruptura de ellas. Sin embargo, estas, digamos que se hicieron varias modificaciones y se siguieron usando, pero de todas las que vamos a ver, digamos que tienen más tasas de falla. En la actualidad se estudia hasta un 50% de falla en estas, por lo que, digamos, que se recomienda el uso de otras técnicas. Los tornillos transficiarios de Metasol también es una técnica actual. También va a ser una técnica que va a ser una técnica de compresión, mientras que los tornillos van a ser también un freno directo, porque también vamos a intervenir las fisis. Hay varias formas, la más común, pues, es los tornillos convergentes, y también, pues, vamos a intervenir la fisis de la misma manera. Esta también tiene variables y se puede hacer, pues, abierta y perforada.
y las reversibles, que son como, perdón, y las placas que son como las más actuales. Hay muchos tipos de placa, la más común es la placa N8, que es pues, también la de nuestro paciente. También hay una placa articulada para permitir precisamente una mejor fijación dentro de sobre el hueso. Y el EpiFlex, que digamos que es usado frecuentemente en la institución, y esto lo que va a hacer no es una compresión, sino una banda de tensión. Para esto es muy importante en la técnica que los tornillos, como vemos en la segunda imagen, sean divergentes. Esto nos permite que se haga la banda de tensión sin hacer pues, compresión sobre la fisis y producir algún daño. Y digamos que las más nuevas que encontré se trata como de hacer modificaciones pues según las complicaciones de las anteriores. Son las PIN pues en forma de maní, que lo que hacen es, como vemos abajo, tienen como un escalón que permite una mejor fijación a la superficie ósea y por lo tanto pues digamos menor tasa de complicaciones. Y las plate que también tienen algunas variables, por ejemplo estas que tienen 4, describen también que para pacientes obesos o digamos que tengan alguna deformidad o una morfología diferente en el hueso, se adaptan más fácil. Otra técnica que encontré, digamos que está descrita para deformidades en mano o algo. Sin embargo, ellos, digamos, en algunas charlas, el doctor Dino Martínez dice que también se podrían usar para crecimiento guiado, y son los tornillos con suturas. Ellos usan una sutura no absorbible, como vemos en la primera imagen, se dan 2 lazadas en forma de 8 y en cada tornillo tiene una arandela para pues, aumentar como el potencial de fijación. Y digamos que es su técnica que ellos dicen que es un poco más flexible, más adaptable a la superficie ósea. Entonces también pues es una técnica que hay que tener en cuenta. Como les digo, esto es del 2018, si no estoy mal. No encontré artículos que hablen específicamente de esto en crecimiento guiado, pero es pues una opción, según pues el autor. Entonces, como veníamos hablando, la eficiencia es transitoria. Lo que la va a caracterizar es que va a ser reversible. Debemos mantener esa función fisiaria, y por eso debemos ver qué tipo de implante necesita nuestro paciente y que cuando lo retiremos no haya ningún daño sobre esta fisis. La idea es que esto pues no lesione permanentemente las fisis, por lo tanto no hay riesgo de barras fisiarias, pero tenemos que tener en cuenta, y hay que decirle desde el principio al paciente, que requiere una segunda intervención para el retiro, y dependiendo digamos, de la evolución y de la edad, requerirá pues a futuro otras intervenciones. Es importante que varios autores recomiendan que no se debe usar más de 2 años consecutivos, porque esto puede promover un cierre definitivo o un arresto fisiario que puede ser asimétrico, produciendo deformidades en cualquier plano. Para el planeamiento, entonces, de esta eficiencia transitoria necesitamos 3 puntos. El primero es identificar el problema preoperatorio. Entonces necesitamos saber si tenemos una fisis sana o si tenemos ya una barra, que nos cambiaría el tratamiento. La predicción del potencial de crecimiento. Estas son las tablas de las que hablaba. Hay muchas formas de predecir este potencial de crecimiento. Estas son, pues digamos, algunas de ellas. Hay unas que son tablas pues como curvas según pacientes pues que se siguieron. Sin embargo, casi todas estas son basadas en grupos de 50, 100 pacientes, por lo que digamos que no son tan precisas. Estas tablas lineales son algo más precisas según la literatura. También se hizo pues basado en grupos de pacientes que se observó durante 8 o más años. Sin embargo, digamos que no debemos tomar solo uno de estos métodos para definir el potencial de crecimiento, precisamente porque no son tan exactos. Y hay uno que digamos que puede ser un poco más exacto, que es el multiplier. Este fue, digamos, descrito por Bailey, que es una calculadora, pues es una aplicación donde nos permite decir los datos del paciente, la magnitud que veamos en las extremidades, la edad, etcétera. Permite ver cuál es el potencial de crecimiento. Y el tercer paso va a ser determinar el momento de la intervención. Como les dije, debemos tener pues ese tiempo restante, pero no lo podemos hacer tan temprano, pues porque hay alto potencial de generar, perdón, cuando tenemos bajo potencial, hay, digamos, que usar técnicas con latencia, mientras que si tenemos alto potencial, definitivamente las bandas de tensión. Al principio les dije entonces que es mínimo 1 año de
crecimiento remanente, sin embargo, pues lo ideal es que sea algo más. Si se hace, definitivamente se necesita hacer en menores de 10 años, probablemente la tengamos que retirar a los 2 años y en el futuro hacer un segundo tiempo. Y al principio les hablé que tenemos causas congénitas e idiopáticas o adquiridas. En la literatura se describe que las fisis con, digamos, con patologías idiopáticas son más predecibles que las patológicas y esto también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, digamos que hay estudios muy heterogéneos comparando todas estas técnicas, todas las técnicas quirúrgicas que tenemos. Este fue el más completo y reciente que encontré desde 2024. Es un metaanálisis que evaluó 44 artículos, entre los cuales evalúan las técnicas de banda de tensión, tornillos percutáneos y las grapas. Como les dije, son los que usamos pues, en la actualidad principalmente. Querían ver cuáles eran las principales complicaciones, que cada una pues tenía listas, digamos, muy largas. Y en este Explot lo que les quiero mostrar es que en la primera imagen, que son las de las bandas de tensión, miren que todas van un poco más a la derecha o es algo más congruente, por decirlo así, lo que quiere decir que tiene menos tasa de complicaciones, mientras que las grapas son las que tienen, digamos, más tendencia a cualquier tipo de complicaciones. Como les dije, ellos hacían pues unas listas muy largas, pero en general era pérdida de la, digamos, como de la fijación y pues alta tasa de recidiva o de efecto rebote. Entonces, ¿cómo logramos que esto sí sea reversible? Entonces, inicialmente es no dañar la fisis, evitar entonces que sea una compresión prolongada, evitar intervenir la fisis cuando hagamos el procedimiento, incluso nos deciden evitar exponerla, porque sabemos que todo lo hacemos guiado pues, por fluoroscopia, entonces evitar incluso exponerla mucho durante la intervención y tener en cuenta pues, el periósteo. Casi, digamos que la mayoría, lo que más resaltan es cuidar el periósteo y el pericondrio. Esto disminuye en gran medida pues, el riesgo de que sea reversible. Los otro pues no generar barras óseas, entonces por eso se recomiendan más las técnicas de banda de tensión. Los tornillos entonces harían unos túneles fisiales que probablemente las puedan causar. Y también recomiendan entonces usar los implantes extraperiósticos como las grapas y las placas, pero que no tengan efecto compresivo como las grapas, es decir, que nos quedan las placas y la técnica con sutura. Hay una técnica que les hablé que se puede, digamos, dejar la placa para, digamos, volverla a hacer 2 años. Entonces, si el paciente cumple 2 años, es muy pequeño, cumple 2 años y ya se la debo, pues 2 años con la placa y se la debo retirar, muchos optan por dejar, digamos, retirar el torniquete metafisiario, dejar el epifisiario y la placa. Sin embargo, en este estudio, digamos que ellos querían evaluar las complicaciones a 2 años y vieron que la mayoría de estos o migraban por el crecimiento o se aflojaban o después, digamos, que creaban una bursitis en el lugar y tocaba cambiar el implante. Entonces, por lo menos este grupo no recomienda esa técnica, sin embargo, pues se debe hacer. Y finalmente, entonces, otra de las opciones que les traigo pues para que evitemos estas complicaciones es los tornillos divergentes. Recordemos que entonces en otra posición convergentes o paralelos nos va a causar compresión y a pesar de que los vamos a hacer divergentes, la posición debe ser en todo el centro del orificio porque estas otras posiciones podrían generar nuevamente las deformidades en el plano sagital. Entonces ya